pero estas son masas de color algo amplias hacia los bordes, tal como habíamos leído, hacia los bordes más amplias y un poco más oscuras. Así debería ser siempre. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Gustavo González. Bien, con el color siena natural, sí estoy acercándome hacia el brillo en la parte de arriba. Es bien colorida, pero conforme me acerco al borde se hace una masa algo más oscura. Leímos entonces que tenemos que encontrar unidad en estos tonos que componen una pintura toda, y en particular también un relieve. Encontrar unidad es difícil, ¿no? Dice Harold Speed, es difícil, es imposible. Dice que tú le hagas ver a otro dibujante algo así, ¿no? Como la unidad. No puedes hacer la indicación, ¿no? De qué es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre, ¿no? Ponerle en ejemplos, ¿no? A ver, por ejemplo, este cuadro de Degas, ¿no? Es un inicio, es una estructura. Al parecer no lo terminó, me da la sensación, parece un dibujo, ¿no? En sienas o en marrones, ¿no? En marrones. Que seguro iba a seguir colocando más colores, ¿no? Es lo que me parece. Bien, entonces vemos que tiene gran unidad ese trabajo. Ahora, eso viene también de sus estudios laboriosos en cuanto a la pintura en sí, ¿no? Ya para su época él había pasado por escuelas formales, academias, donde le habían hecho entonces reconocer estas cualidades, ¿no? Amplias en cuanto a la composición de manchas amplias, ¿no? Y lo bueno es que él propone temas que vienen de la fotografía de su época, ¿no? Pero miren qué maravilloso esa amplitud del verde, que le da bastante valor a las figuras pequeñas y medianas, ¿no? Miren la amplitud que tiene la carroza, el coche, con los caballos. O sea, dentro de la composición son amplias zonas. Y ya ni qué decir del cielo, ¿no? Es enorme, es enorme. De manera que podemos comprender rápida y sencillamente esa unidad, ¿no? 1, 2, 3. 1, 2, 3 sectores diferentes, ¿no? Luz, medio tono, sombra. Ven qué interesante. Y bueno, eso muchas veces se repite, ¿no? A lo que quiero llegar es a que se pueda comprender que una pintura no necesariamente es la copia exacta de lo que tenemos enfrente, del modelo, ¿no? Es más bien una mezcla entre la concepción amplia de la armonía mezclada con el modelo real, que podría ser una fotografía o que alguien posara delante nuestro, ¿no? Ayer me tocó hacer clase de retrato con modelo vivo, y hace mucho no dibujaba un retrato. Entonces dibujé durante toda la mañana hasta el mediodía, y el resto del día me lo pasé con dolor de cabeza, porque ese esfuerzo grande en retratar cada aspecto de un rostro demanda mucha actividad mental, y los ojos, ¿no? Es la concentración, y quedé devastado para el resto del día. Es que hace mucho no lo hacía, ¿no? Muy bien, entonces vemos, miren qué simpleza de las masas en el cabello, ¿no? En la parte de atrás, en la sombra, miren, ¿no? Cómo hay una sensación de amplia unidad.
Y eso es lo que le otorga un aspecto superior de belleza, ¿no? Es lo que hace que muchas veces los cuadros en sí sean hermosos, más allá que si el personaje es estético o no, ¿no? Miren, una amplia zona de color que le da validez a la silueta, o sea, le da fuerza, ¿no? Aquí no hay nada y aquí está la forma. Entonces se genera una relación de proporciones armoniosas, ¿no? Oscuro y medio tono. Y el rostro, luz. Nuevamente, ¿no? La simplicidad. Ok. Sigamos, ¿no? Estoy entonces con este color tratando de encerrar estos sectores hacia el brillo, ¿no? El brillo, entonces. Estamos como muy teóricos, ¿no? Por eso quiero complementarlo bien con estos momentos de dibujo y de pintura. Y acá en los medios tonos el color se vuelve más eh, expresivo. Hay un concepto también que escapa a toda intención realista, ¿no? Lo he encontrado en Da Vinci, lo he encontrado en Harold Speed también y en otros pintores incluso que lo ejecutan, ¿no? Directamente con sus obras y nos dan la clase, pues no hablando, no con textos, sino con sus obras, ¿no? En términos modernos, ¿no? Diríamos que la belleza del color está justamente en la simplicidad plana. La belleza del color, la máxima belleza del color está en una simplicidad de expresión plana y plena. Y más bien cuando es un objeto tridimensional y tiene luz y sombra, pues el color se elimina, ¿no? Miren el brillo, es solamente blanco. Las sombras van hacia un color negro, entonces se pierde color. Y solamente quedan espacios reducidos, ¿no? Gracias al claroscuro, ¿no? Quedan espacios reducidos de color más intenso, más pleno, o sea, lo que estoy queriendo hacer ahorita, darle colorido a estos espacios de medio tono para ir encerrando más y más el volumen. Entonces, para un pintor netamente realista, eso es una puñalada, ¿no? Prácticamente, o es decir, no se comprendería entonces cómo lograr un cuadro de plena belleza cromática eliminando el claroscuro, el volumen. ¿O cómo es que lo entienden ustedes? Ahora, aquí veo que este tono se vuelve rosado, un poco violeta. Entonces juego con este tono cadmio claro, cubriendo esta zona, ¿no? O sea, estas luces las veo como más rosadas, ¿no? ¿O cómo entienden ustedes esta? Bueno, es como un dilema, ¿no? Hay pintores que son claroscuristas, como decía mi profesor, ¿no? El profesor Velarde decía que, por ejemplo, yo era intermedio. Algo de colorido, digamos, en mi trabajo, el que yo hacía en esa época, y algo de claroscuro. Un pintor claroscurista entonces hace efectos de luz y sombra, ¿no? O sea, su trabajo se sostiene en eso, en los efectos de luz y sombra, muy fuertes, ¿no? Digamos como tal vez Rembrandt, ¿no? O Caravaggio, el Caravaggio podría ser claroscurista, ¿no? Efectos de luz y sombra, de dibujo. Y más bien hay pintores que son más cromáticos, más coloristas, ¿no? Más coloristas. Bien, entonces ya llegamos a un momento en que estamos colocando tonos
rosas, rojos, ¿no? En los lugares más cálidos. Acá, ¿no? Ya no solamente es un siena, sino se necesita un, un acento más de los rojos en esta pequeña parte, ¿no? Antes hay unos brillos extremos, entonces se nota como una pequeña área rosa. Bien, yo creo que una solución a ello sería entonces dar a nuestras pinturas, no a todas, sino a las que nosotros quisiéramos que tengan fuerza de dibujo, le damos luz y sombra, pero una luz y sombra que no elimine el color, que mantenga el color, que se vea todavía áreas amplias de color. Habría que hacer entonces un tratamiento intermedio en esos casos, intermedio, ¿no? Que se conserve el buen dibujo, pero que exista hermosas zonas de color. Los académicos resuelven eso, ¿no? Hablo de las pinturas, por ejemplo, de Gérôme, ¿no? Tiene bastantes pinturas en donde hay zonas hermosas de colorido y zonas que tienen un impacto fuerte, ¿no? De claroscuro por los personajes, los desnudos, ¿no? Las escenas. Otro ya un gigante pues es Alfonso Mucha, ¿no? En sus murales, por ejemplo, ¿no? Es lo más increíble que yo he visto en cuanto a la pintura de mural y colores, ¿no? Son amplios, ¿no? Antes no se conocía mucho su obra de pintura en muros, ¿no? Pero bueno, son cuadros, ¿no? Pero tienen un tamaño de metros y metros, son muy grandes. Bien, esta zona entonces tiene un aspecto de tono rojizo en los labios. ¿No? Y tengo que intensificar las sombras, ya que estoy trabajando los medios tonos, incluso un poco hacia los brillos, veo que debo intensificar las sombras en algunos lados, ¿no? En algunos sectores. Ahora, recuerdo al profesor Peña, un profesor de acuarela, Daniel Peña, y de dibujo también, de figura, él decía, nunca llegues a los oscuros de la fotografía miente, ¿no? La fotografía miente, como decía también, como decía Rodin, ¿no? La fotografía es la que miente, tu vista, tus sensaciones no mienten. En este caso, por ejemplo, llegar al oscuro de la fotografía, pues, a ver, así, ¿no? Notamos que se ve pues con una falta de color absoluta y eso nunca ocurre, eso no ocurre en la realidad. Siempre hay un rebote de luz que no deja que las sombras sean que pierdan absolutamente el color, ¿no? Algo tiene que haber. Entonces podemos oscurecer las sombras hasta un punto en que observamos que se genera el volumen, ¿no? pero pero no necesariamente tenemos que llegar a ese tono negro tan desagradable, ¿no? En las sombras, ¿no? Es ahí donde nuestra visión tendría que ir hacia una estética aprendida, ¿no? ¿Cómo son las pinturas? ¿Acaso son así de negras? No, siempre conservan un tono, aunque sea un tono marrón, pero pero nunca un tono así tan oscuro, ¿no? Bien.
decir, tú como pintor podrías intentarlo, podrías hacerlo así, ¿no? Aquí vemos la fotografía, pero es una foto, no es una pintura, ¿no? Si los comparamos con pinturas antiguas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, Tiziano o algunos otros, sí trabajan fondos muy oscuros. A ver, voy a buscar alguno en un libro que tengo por acá y les muestro, ¿no? Dice José de Rivera, El arrepentimiento de San Pedro. Fondo bastante oscuro, ¿no? Hay mucho rebote de luz ahí. Pero el fondo que yo veo es como un marrón extraordinario, ¿no? Un marrón muy bonito, que hace las veces de un ambiente como de una taberna, ¿no? Muy oscuro, pero no necesariamente llega a un tono negro, no hay esa necesidad. Del Caravaggio, ¿no? El tañedor de laúd. Aquí lo que se ven son marrones densos, oscuros, pero no negros. Ahora miren el valor tonal de las luces, tampoco es blanca, ¿no? Pero es un tono suficiente. Tanto yo supongo que él también, y el tiempo ha hecho que todo llegue a ser como más amarillento, ¿no? Por los barnices, y el óleo envejece de esa manera. El óleo es aceite y el aceite se vuelve ámbar con los siglos, con los años, ¿no? Pero todo está en una hermosa armonía de estructura de valores tonales. Todo ha envejecido y se ha oscurecido en armonía. ¿Ya? Toda esta zona necesita más volumen. Entonces podría ser el siena tostada tal vez, porque es esta zona de la nariz hacia el lateral es progresivamente así un poco oscura, pero forma como un bloque bastante cálido. Entonces primero avanzo hacia ese bloque, pero ese bloque no es tan oscuro como la sombra. Entonces debo detenerme en ese punto exacto, ¿no? Ahora cuando hablamos de los grises en la piel, ¿no? que mencionaba, yo estoy acostumbrado a pintar al óleo, pero encuentro que es muy similar el tipo de mezclas capa por capa que vamos haciendo así en estos ejercicios, ¿no? Cuando pintamos con lápices de color. Hay otro tipo de ejecución en donde se avanza desde una parte y se va completando todo, ¿no? Que vemos muchas veces en la plataforma, ¿no? En YouTube vemos ahí los ejercicios que hacen, más hiperrealistas tal vez, pero suelen partir de una zona y van ampliando el ejercicio. Bueno, es una manera de trabajar, no es la que yo uso, tampoco es la que yo enseño, no veo una manera sólida de enseñar a hacer eso. Pienso que es como una habilidad adquirida que van consiguiendo los dibujantes, ¿no? A algunos les va bien, otros no tanto con ese sistema. Es decir, a falta de una metodología, se van acostumbrando a ir copiando una parte a la vez. Y muchas veces ese es digamos, el proceso técnico que siguen los fotorrealistas, ¿no? Aunque a veces bromeando, ¿no? Así con los amigos decimos, ¿no? Que los hiperrealistas pues, tienen un proceso, ¿no? En donde intentan aprender a dibujar para poder pintar rápido, ¿no? Pero fracasan y una y otra vez en el dibujo, digamos, de tipo tradicional.
¿no? No les queda la proporción, no construyen correctamente. Entonces después de muchos fracasos ya se rinden y compran su proyector, compran el proyector. Y bueno, ya ahí tienen, digamos, el dibujo fotográfico tal cual, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a disponer entonces pequeños ajustes. Por ejemplo acá, ¿no? Todas las partes vienen a ser interesantes, ¿no? Pero hay que ir sosteniendo. Una vez que tenemos el aspecto general, vamos al aspecto particular, ¿no? Estudiamos, a ver, por ejemplo, el sector de arriba, la frente, digamos, hasta arriba de las cejas. Entonces lo vamos estudiando un poco con los detalles, un poco el aspecto general, el aspecto, la parte de arriba, la parte media y tal vez la parte baja, que no la tengo muy prevista, ¿no? O sea, quisiera dejarlo por acá, ¿no? Pero estos son, digamos, las líneas de como un mapa en donde ya terminan las formas, ¿no? O sea, yo mismo voy observando y voy haciendo como un micro encaje un poco más orgánico ya de, por ejemplo, este es el sector del brillo. Dentro hay un punto de brillo más. Y es parecido a lo que hacen los fotorrealistas con el proyector, ¿no? Van haciendo como un mapeado de las zonas que componen un relieve, un volumen, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, se parece, pero no, yo no uso esos recursos, ¿no? Ahora, en manos de un buen pintor, consciente, ¿no? De lo que debe interpretar y no interpretar, tal vez, ¿no? Entonces, un proyector podría ser un buen recurso, ¿no? Un buen recurso. Pero si, digamos, en un taller de enseñanza el profesor le indica al alumno que se compre un proyector para evitarse el trabajo de enseñar o intentar enseñar a dibujar, es pésimo, ¿no? Estás cortándole las manos a un buen artista y estafándolo, ¿no? Decirle que le vas a enseñar a pintar de forma realista y realmente no le estás enseñando, solamente le estás haciendo utilizar un recurso técnico sin antes haber saboreado cómo se expresa naturalmente, ¿no? Bien, entonces estas partes son como algo más cienas y grises, ¿no? Entonces hago un microencaje y voy avanzando, ¿no? El valor tonal acá se corta. Aquí les indico, ¿no? Que un dato exacto del brillo es que siempre tiene como una reflexión, como si fuera un espejo del foco de luz, ¿no? Y hay un sector, por ejemplo este sector es cortante en el brillo. Hay un sector cortante, así. Ven el labio, ven lo que estoy haciendo, ¿no? Hay un sector cortante, y si hay un sector que notamos como cortante, lo percibimos así, quiere decir de que hay otro lado, otro extremo, otra parte, otra zona del brillo que es más suave. En este caso vendría por acá, ¿no? Este lado es cortante, ¿no? Se corta el brillo, quiero decir, la forma del brillo, la masa se corta, y en otro sector se pierde, es más suave, más amable, es fumada, con cierta gradación, ¿no? Eso lo vimos desde las tazas, ¿no? Observa, por ejemplo, ¿no? Observa cómo hay una parte donde se refleja la ventana exactamente y es el punto más fuerte, y alrededor
es el aspecto más suave del brillo. Suave y un punto de luz máxima que aparentemente corta. No quiere decir eso que alrededor son tonos más oscuros necesariamente, es un efecto, ¿no?, de contraste, ¿no? Bien, entonces ahí se aplica también necesariamente en cuanto al color las temperaturas, ¿no? Es igual que en todo volumen. La temperatura entonces va cambiando si, por ejemplo, como en este caso, ¿no?, la luz es fría. La luz es fría, el brillo es frío, entonces hay una sensación neutra en el medio tono. Y tal como vemos aquí, la parte más oscura de ese volumen, que sigue estando en la luz, ¿no?, se vuelve más cálida. Como en este caso, ¿no? Yo vuelvo más cálida esta parte va siendo cálida. Hay un sector neutro aquí donde se pierde el brillo, y ya en este sector del brillo máximo es donde vemos que es más frío, neutro, cálido, ¿no? Frío, el brillo, neutro, la parte intermedia, y cálida, la parte más oscura. Ojalá se pueda entender eso, ¿no? Bien, donde tuviéramos que regresar hacia un tono un poco más gris, por ejemplo acá, ¿no? Entonces tomo así un pardo un poco más neutro, y así voy neutralizando, ¿no? Pero ya porque el color es así, lo muestra de esa manera, ¿no? Y esperando que quede limpio el volumen. El color en sí, entonces, como vamos viendo, y en relación al volumen, tiene como trampas, ¿no?, que no nos dejan observar bien qué es, qué es un color, ¿no? O sea, cómo está constituido con relación a los demás. Ahí estoy aparentemente oscureciendo mucho. Porque existe pues este fenómeno en donde se influencian los colores unos a otros. Y cuando el estudiante o el aficionado está estudiando la pintura, aquellos fenómenos le son esquivos, ¿no?, de resolver. No se entiende fácilmente cómo funcionan los colores, ¿no? Y bueno, uno trata de asirse en un aspecto teórico que pudiera resultar o no. ¿No? Por ejemplo, agrisemos con complementarios o agrisemos un color con un gris, con blanco y negro. Tenemos esas dos opciones, ¿no? El color es vasto, ¿no?, podría decirles. Digamos, el catálogo de colores de la naturaleza es amplísimo, vasto. No podemos contenerlo, ¿no?, sin afectarlo. No podemos reducirlo, aplicar teorías muy reduccionistas. El académico no hace tal cosa. El académico está así pisando con un pie la ciencia y pisando con el otro el arte. De manera que lo que intenta hacer es basarse en un modelo, o sea, aprender qué pasa en la naturaleza del color con un modelo real, me refiero, ¿no? De manera que los colores siempre están como a disposición de esa expresión, pero no tratando de reducir todo a una fórmula, ¿no? Ahí es donde haríamos mal, nos iría mal, ¿ya? Bien, de manera que
cuando se nos propone una fórmula para conseguir la piel, por ejemplo, ¿no? O las sombras, ¿no? La fórmula para conseguir las sombras, pues no hay tal cosa, no existe tal cosa. Es una idea falsa, altamente vendedora, ¿no es cierto? Pero es tan reducido, ¿no? Tratar de poner toda la universalidad de los colores en una fórmula que no ayuda, más bien atrasa. Mi recomendación sería pues que te dejes llevar por lo que estás observando, ¿no? Ser muy óptico, ¿no? Hacer una pintura óptica, ¿no? Como me decía Mauro Irigoyen, uno de mis primeros profesores, que ahora es profesor de pintura también en la escuela, ¿no? Así me decía, tú déjate llevar por los colores que observas en el modelo. Trata de representarlos con tu paleta buenamente, ¿no? Para que tengas cierta experiencia antes de abrir un libro y leer las teorías, ¿ya? Porque caso contrario, yo he tenido amigos que recién, muchos años después de haber iniciado los estudios de pintura, caen en la cuenta, ¿no? De que hay colores cálidos y hay colores fríos, pero inicialmente ellos no lo veían, o sea, lo habían leído, pero no los veían, ¿no? Entonces, influenciar a un alumno que recién empieza hacia ver un aspecto muy teórico, no, es algo que está a destiempo, ¿no? No le has permitido fortalecer su observación. Cosa compleja, ¿no? Pues si no vas a enseñar teoría, ¿qué cosa, qué cosa es lo que enseñarías? ¿No? Inicialmente, por eso siempre digo, observen. O sea, llenen su cerebro, su alma, de lo que quieren representar, ¿no? Y luego ya procedan, ¿no? Luego ya procedan. Una vez que ya estamos ahí sobre el caballo, trabajando, ahí sí viene bien algún dato teórico progresivamente, pasito a paso, ¿no? Un día a la vez, un aprendizaje, ¿ya? Porque yo lo he visto, cuando el profesor es muy teórico, induce al alumno, ¿no? a que tiene que aprender la teoría, porque si no, no va a poder pintar bien ni dibujar bien. Si no sigue un proceso rígido y altamente teórico, entonces cuando el alumno está ante el modelo, no entiende qué cosa está viendo, porque trata de ver con los ojos del profesor o lo que dice el libro, y eso es imposible, ¿no? Lo que habría que hacer en tal caso es, como les digo, presentarle al alumno el modelo y dejarlo a ver qué sabe hacer. O sea, le dejas así con libertad qué cosa sabe hacer, hasta dónde dan sus facultades de observación, ¿no? Entonces ahí, en medio de ese trabajo, vienes y le dices, mira, esto tal vez debes observar esto por acá y esto por allá, a ver, anda leyendo este libro en esta parte, te recomiendo. Y bueno, a ir avanzando, pero así, progresivamente, ¿no? Progresivamente, pensando de que se trata de una planta. El alumno inicial es como si fuera una plantita que recién está con sus primeras hojas, ¿no? Entonces tienes que guiarlo delicadamente, pacientemente, ¿no? Cuando ya va adquiriendo conocimientos, entonces ya entiende que es un proceso, tanto el dibujo como la pintura o las artes plásticas o lo que sea, es un proceso. Entonces su observación está fuerte. Entonces ya puedes entrar a exigirle más en algunos aspectos de representación, le vas explicando cómo funcionan los materiales, la parte teórica, ¿no? Ahí sí va a ser bien recibida, porque ya tienes cierta experiencia, ¿no? Con las mezclas y lo que tiene que observar en el modelo.
tantos colores, ¿no? Entonces esta disposición en que tienen que ir colocándose tiene que ser observada con el aspecto de variedad y unidad. Si estás trabajando mucho, ¿no? Por ejemplo, acá veo rojos, veo azules, veo verdes. Esa es la variedad, ¿no? Estamos dotados para observar la variedad como algo natural. Pero si agregas mucha variedad, vas a perder la unidad. Entonces tienes que caminar en ese sentido de la variedad hasta cierto punto y luego ya regresas hacia el aspecto de unidad. Bien, más cálida esta parte, concentrar las sombras, algo de gradaciones, pero ya se va viendo, ¿no? Ya se va viendo un poco el acabado de esas partes. Tal vez bueno, no lo demos por terminado, ¿no? Más bien observemos cuál es el trabajo que continúa para darle más fuerza, más unidad a todo este conjunto. Este es un grafito que me ayuda ya no a exaltar el color, sino tal vez a mitigarlo en cierta medida y seguir trabajando el volumen delicado, ¿no? Es como una mixta. Para los estudios anatómicos siempre uso los lápices de color, ¿no? Porque el aspecto puntual, es decir, la punta del lápiz me ayuda a hacer mejor las formas, ¿no? Otras técnicas como la tiza o el carboncillo son más dadas a un tipo de dibujo más de mancha y no tanto de forma definida, ¿no? Entonces yo prefiero estos recursos de dibujo de punta, ¿no? Como dice Harold Speed. Bien, yo contendría más todavía los brillos en estas zonas de arriba, es decir, iría encerrando más todavía los brillos y dándoles un poco más de color, ¿no? Tienen color, es decir, yo puedo darles así un aspecto distinto al papel blanco hasta cierto punto y tal vez con el borrador sacar los brillos más fuertes, así, aquí, acá, ¿no? Pero ya están sucios con algo de color, ¿no? Como dice Harold Speed, no puede haber una zona pues tremendamente blanca, ¿no? No es así como son los brillos realmente. Algo de color siempre tienen. En esta parte, sobre todo de la frente, se ve una diferencia fuerte de la piel cálida y el brillo que es más frío, se ve así como un celeste, y en los costados también, ¿no? Y entonces con estos colores encierro ya los puntos más fuertes, siendo ya fuerte este brillo de estos lados, pero eh, en estos lados le damos como más carácter con algunos colores más, no sé, determinamos esa zona. Ahora aparentemente es como rosa, ¿no? Como un tono rosa por partes o celeste. Bien, este tono rosa por partes viene, pero no es que yo lo invente esos colores, ¿no? En mi percepción voy observando que existen por partes tonos sienas, un poco más hacia el rosa, o sea, creo ver esos colores, ¿no? Y me dejo llevar.
¿no? Una zona de un tono un poco más rosado, como violetas así intercalados con los azules, celestes. No, si puedo agregarlo como si fuera una masa de un color definido, estaría muy bien. Vamos a ver. ¿No? Pero lo que debemos darnos cuenta es que si creemos ver un color, es muy probable que alrededor esté el color opuesto y sea como una especie de mezcla que solo se produce perceptualmente, ¿no? O sea, creo ver rosa porque el violeta es complementario al amarillo y debe ser porque aquí hay zonas muy cálidas, ¿ya? Comprenden, ¿no? Ese es el proceso óptico. Si, si creemos ver un celeste es porque hay colores muy cálidos alrededor, ¿no? Bien cálidos. Ya vamos a terminar. Bien, entonces ojalá que hayas podido seguir este tutorial, ¿no? Hemos tenido algo de conclusiones también, ¿no? Algo de conclusiones para poder tener más presente, ¿no? ¿Qué es el brillo y cómo representarlo? ¿No? Sería para una elaboración más extensa, ¿no? Cuanto más nos metemos en el asunto particularísimo, ¿no? De una parte del volumen, pues en el momento en que regresamos ya al trabajo cotidiano, ¿no? De hacer retratos o cualquier otro elemento, pues ya tenemos una idea más clara de lo que estamos observando y le damos respeto, ¿no? Vamos a ejecutar de una manera más consciente y por tanto más realista, ¿no? Sorprendente incluso. Tratemos de llegar a ese punto, ¿no? Bien amigos, los dejo aquí entonces. Ojalá que hayan seguido, tienen esta fotografía, ¿no? Si recién entras al vídeo, a este número de vídeo, pues tienes una secuencia de unos 6 videos anteriores, me parece, sobre este mismo tema, el brillo. Bien, yo voy a seguir un poco más dándole, ¿no? Como les digo, esto merece más análisis todavía. Bien, también te dejé en el blog, tienes el enlace abajo, las láminas tanto del anciano anterior de Bacaflor como aquí de este modelo. Y así puedes seguir el tutorial. Bien, les mando un abrazo a todos. Gracias por seguir este largo tutorial. Hasta luego.